perfectamente. El problema está en lo que me parece que con toda razón señala a su modo Débora, que es, no quiero revisar un ápice de la Biblia, quiero creer que todo ya está explicado en este lugar. Y esa actitud que es política, es ética y es deseante y es aburrida, genera mucho daño, porque si se generara una controversia teórica, dentro de todo no sería grave. Me parece que el problema que pasa con eso es que genera un daño tremendo. Entonces, quiero retomar el título de esto que estamos haciendo ahora, que fíjense es Dimensión política de la sexualidad, heteronormatividad y patriarcado, sacando al psicoanálisis del closet, ¿sí? Y justamente yo quedé muy impactado. Vieron la presentación que hizo Paul Preciado ante la Escuela de la Causa Freudiana en París. Pero que es un hito. Me parece que algo ahí cambió. También me comentaron, porque no tiene amigos, yo que le informan de esas cosas, que la gente de la Causa Freudiana estaba totalmente arrepentida de haber llevado a Paul Preciado. Posta. Que fue una maniobra medio marketinera que le salió mal. Porque el nivel de performatividad que tiene la presentación que hizo me llevó a reflexionar algunas cosas sobre mi propia posición, mi propio recorrido, que es lo que quería compartirles. Entonces, como me estoy tomando el trabajo, no sé si voy a llegar a traducir toda, porque es larga la conferencia, pero estoy traduciendo bastante porque me da pena que no circule, la estoy haciendo circular por las redes. Les quiero decir cómo esta mujer se planta ante este auditorio mayormente de psicoanalistas, pero una escuela abierta, así que no había... Yo creo que los que aplaudían no eran psicoanalistas, pero no lo sabré. Y miren cómo arranca, ¿no? Dice: buen día, queridas damas, queridos caballeros de la Escuela de Psicoanalistas de Francia, damas y caballeros de la Escuela de la Causa Freudiana, y acá viene el punto, ¿no? Y no sé si vale la pena que diga también: buen día a todos aquellos que no son ni damas ni caballeros, porque creo que no hay entre ustedes alguien que habría renunciado legal y públicamente a la diferencia sexual y que habría sido aceptado como psicoanalista después de haber atravesado exitosamente el pase. Hablo aquí de un psicoanalista trans o no binario que haya sido admitido entre ustedes. Si existe, permítanme enviar a ese mutante inmediatamente el saludo más caluroso. Y yo creo que va tan al núcleo de la cuestión. Digamos, solo sabremos que el psicoanálisis dejó de ser una práctica mayormente heteronormativa cuando contemos además con analistas que no sean binarios. Y después ella empieza a hablar a partir de un cuento, tiene esa genialidad, un cuento de Kafka que se llama Informe para la Academia, donde un mono le va a explicar a una academia de altos científicos cómo fue su tránsito hacia ser humano, ¿sí? Y amparándose en ese cuento, continúa él, ¿no? Dice: como el mono Pedro el Rojo se dirigió a la Academia de Científicos, me dirijo hoy a ustedes, académicos del psicoanálisis, desde mi jaula de hombre transexual. Mi cuerpo, marcado por el discurso médico y jurídico como transexual, caracterizado en la mayor parte de vuestros diagnósticos psicoanalíticos como sujeto de metamorfosis imposible, según vuestro colega Pierre-Henri Castel, estando, según la mayor parte de sus teorías, más allá de la neurosis, en el borde o incluso en el interior de la psicosis, teniendo, según ustedes, una incapacidad de resolver correctamente un complejo de Edipo o habiendo sucumbido a la envidia del pene. Me dirijo a ustedes como un mono humano de una nueva era. Yo, en tanto cuerpo trans, en tanto que cuerpo no binario, al que ni la medicina, ni el derecho, ni el psicoanálisis, ni la psiquiatría reconocen el derecho de hablar ni de producir un discurso uniforme de conocimiento sobre mí mismo. Aprendí como Pedro el Rojo el lenguaje del patriarcado colonial, vuestra lengua. Estoy acá para dirigirme a ustedes. Dirán que recurro a un cuento kafkiano para empezar a hablarles, pero vuestro coloquio, que recuerdo, el coloquio se llama Mujeres en Psicoanálisis,
pero vuestro coloquio me parece más próximo de la época del autor de la Metamorfosis que de nuestra era. Ustedes organizan un encuentro para hablar de las mujeres en psicoanálisis en 2019, como si todavía estuviéramos en 1917. Y como si ese tipo particular de animal que ustedes llaman de forma condescendiente y naturalizada mujer, no tuviera siempre un reconocimiento pleno en tanto que sujeto político, como si ella fuera un anexo o una nota al pie de página, una criatura extraña y exótica entre las flores, sobre la cual hay que reflexionar de tanto en tanto, en un coloquio en mesa redonda. Habría que haber organizado, en cambio, un coloquio, escuchen esta, habría que haber organizado, en cambio, un coloquio sobre la apariencia heterosexual y burguesa del psicoanálisis. Y cuando dice apariencia usa semblant, que es una palabra que en el lenguaje lacaniano tiene mucho peso. Dice, no voy a seguir mucho más, un poco más, el discurso psicoanalítico gira en torno del poder discursivo y político de ese tipo de animal necropolítico que ustedes tienden a confundir con el humano universal, y que es, al menos hasta el presente, el sujeto de la enunciación central en el discurso de las instituciones psicoanalíticas de la modernidad. No tengo, ya lo ven, gran cosa que decir sobre las mujeres en psicoanálisis, sino que yo también soy, como Pedro el Rojo, un fugitivo, que yo también fui un día una mujer en psicoanálisis, que me asignaron sexo femenino y como el mono mutante también salí de esa jaula apretada, tal vez para entrar en otra jaula, pero al menos esta vez por mis propios pies. Les hablo hoy desde esa jaula elegida, rediseñada, de hombre trans, de cuerpo de género no binario, una jaula política que es, en todo caso, mejor que la de los hombres o de las mujeres porque al menos reconoce su estatuto de jaula. Y una cosa más les leo, y ya acá les digo por qué de leer todo esto. Sí, pues obviamente lo que me interesa es el acto enunciativo que hay acá. Me interesa que ella no va a hablar como filósofo. Pero digo ella porque yo soy re que es Beatriz Preciado, no me acostumbro a que es Paul. Él va a hablar como filósofo, ¿sí? Y sin embargo, no habla como un filósofo universal, que es lo que está ella criticando, ¿no? Habla desde el lugar del filósofo hombre trans. ¿Sí? Y me parece que esa es la movida política necesaria. Por eso es que me parece que acá hay un hito muy importante, sobre todo ella hablando a los psicoanalistas desde un lugar próximo al psicoanálisis, pero a diferencia, por ejemplo, de Débora, de mí, no habla como psicoanalista, nos habla a los psicoanalistas desde ese lugar. Y dice un poquito más adelante, les pido por favor no intentar negar la complejidad, perdón, la complicidad y también la complejidad, si ustedes quieren, ahí comete un lapsus, ¿no? No negar entonces la complicidad del psicoanálisis con la epistemología de la diferencia sexual heteronormativa. Escuchen esta, ¿no? Les ofrezco la posibilidad de una terapia política de vuestra institución. Que creo que nuestros escritos ofrecen esa posibilidad, sí, claro, ¿no? De la terapia política de nuestra institución. Pero este proceso, dice, no se puede hacer sin un análisis exhaustivo de sus presupuestos. O sea, como diríamos Débora o yo, no basta con las buenas intenciones, hay que revisar los presupuestos teóricos. Y para eso hay que pensar que son revisables, pues si yo pienso que no son revisables, no los voy a revisar. No lo repriman, no lo nieguen, no lo desplacen, no me digan que la diferencia sexual no es crucial en la explicación de la estructura del aparato psíquico en psicoanálisis. Todo el edificio freudiano está pensado a partir de la posición de la masculinidad patriarcal, del cuerpo masculino heterosexual, entendido como un cuerpo con pene eréctil, penetrante y eyaculante. Claro, yo cuando estudiaba psicoanálisis en la facultad o más adelante, siempre veía re clarito el lado del varón y siempre me resultaba extraño o no tan claro el lado de la mujer. Claro, hasta que entendí, o creo entender por lo menos, que el problema no es que la mujer es más difícil, es que el punto de vista era el que hacía más claro un lado que el otro, que lo sigue haciendo en realidad. Es por eso, ahora sigo un poco con lo de Paul, vieron que esta dije Paul, ¿no? Es por eso que la mujer en psicoanálisis es ese animal extraño entre las flores, cuyo útero reproductor y clítoris son siempre un problema. Es por eso que tienen todavía en 2019 necesidad de una jornada para hablar de las mujeres en psicoanálisis.
no me digan que la institución psicoanalítica no ha considerado y no considera todavía a la homosexualidad como una desviación en relación a la norma. ¿Cómo explicar de otro modo que hasta muy recientemente no había psicoanalistas que pudieran identificarse públicamente como homosexuales? Y ahora hace otro acto performativo que amé profundamente. Dice, les pregunto, ¿cuántos de ustedes se definen hoy, aquí mismo, en esta escuela de la causa freudiana, públicamente como psicoanalistas homosexuales? Mira, ¿y cuántos creen que levantan la mano? Nadie, obviamente. Pero este hombre es tan inteligente que, ¿cómo sigue diciendo? Dice, no fuerzo el develamiento de posiciones subjetivas privadas. O sea, lo que les pido es el reconocimiento de una posición de enunciación política en un régimen de poder heteropatriarcal y colonial. Contrariamente a lo que piensa el psicoanálisis, no creo que la heterosexualidad sea una práctica sexual o una identidad sexual. Creo que es más bien un régimen político que reduce la totalidad de los cuerpos humanos vivientes y su energía psíquica a un potencial reproductor, una posición de poder discursivo e institucional. Y por último, les leo esto, dice, no les pido a los psicoanalistas homosexuales que salgan del closet, aunque piensen que les haría bien. Son los psicoanalistas heterosexuales, es decir, ustedes, la totalidad de esta sala, la que tienen que salir urgentemente del closet de la norma. Bueno, y sigue, digamos, y sigue con un nivel de inteligencia, pero increíble. Pero igual digo, lo que a mí me conmovió y me hizo verlo varias veces y sentir como un hito, además de esa inteligencia, que obviamente es muy importante, y el nivel de lectura obviamente es muy importante, es el acto performativo este que les digo, de ir a hablar no como el sujeto universal neutral que habla desde el lugar de un saber que no se sabe dónde es, sino como alguien situado, incluso situado no solo en cierta identidad. Esto digo, yo lo asocié, por ejemplo, me hizo pensar mi propio recorrido, o por ejemplo, que cuando presentó, las dos veces que yo escuché hablar a alguien que estuvo acá Álvaro Rueda hablando, bueno, creo que merecería estar. Merecería. Álvaro Rueda es una fabulosa militante e intelectual trans que las veces que habló, siempre habló, digamos, primero que habló como persona trans, travesti en ese caso, ¿sí? Cosa que como bien me dijo una persona travesti, hay cosas obvias que uno no las ve, dice, no podemos salir del closet porque estamos a la vista, o sea, no hay salida del closet en cierto sentido, pero digamos, esa posición de hablar de su propio recorrido como estaba eligiendo palabra, analizante, paciente, como persona que pasó por el dispositivo y sintió en carne propia lo heteronormativo que puede ser el dispositivo analítico. Y también me hizo pensar, digamos, por qué yo desde hace un tiempo siempre aclaro, y no es por una cuestión de que me encante develar intimidades mías, porque justamente creo que no estoy develando una intimidad, sino que no dejo de aclarar que yo estoy pensando como persona que además de ser psicoanalista, soy una persona gay. O sea, aclaro que soy gay porque no me parece que tenga mucho que ver con ser psicoanalista, o sea, no me parece que nadie defina mucho su posición de analista por cómo lo que le guste en la cama. Pero sí es una posición política, es salir de esta idea de que estamos hablando los psicoanalistas que si nadie dice lo contrario somos heterosexuales, porque el discurso lleva para ese lado, sino que me parece que ahí lo fuerte para sacar el psicoanálisis del closet tiene que venir de los analistas que no estamos, digamos, dentro de la heteronorma, que somos muchos. Digamos, seguramente en ese auditorio que nadie levantó la mano había varios, o sea que no, digamos que ni siquiera como diría Beatriz, ay, dale con Beatriz, como diría Paul, no los voy a culpar, porque realmente, digamos, yo fui creyente mucho tiempo, ¿qué les voy a culpar a ellos? Yo cuando esta mujer estaba elaborando teoría mucho más inteligente que yo quería que todo encaje en un ámbito lacaniano, así que ¿qué los voy a reprochar a ellos? Yo quería ser heterosexual incluso. pero no se puede, o sea, no hay modo de, tal vez uno puede ampliar la sexualidad, pero no la cambia. Bueno, Freud lo decía con toda claridad respecto de la homosexualidad, en ese punto hasta le diría más abierto que muchísimos lacanianos, sin duda, ¿no? Cuando decía, bueno, una persona puede en todo caso, algo así como acceder a la heterosexualidad, pero no es que va a desaparecer, los modos de goce no desaparecen, menos los que
digamos, tiene una impronta fantasmática tan fuerte. Por lo menos los míos y los de mis amigos no desaparecen nunca. Entonces, por último, quería leer algo que, o sea, en esta edición que es la segunda del libro que yo escribí, lo amplié no tanto en cantidad, pero a mí yo le doy mucha importancia, sobre todo a un epílogo que le puse. ¿Por qué le doy importancia? Porque en ese epílogo cuento de los efectos de la publicación del libro, que fueron muy sorprendentes para mí. O sea, pero me sorprendí no porque tenía otra expectativa, porque no sé si tenía expectativa, pero desató una cantidad de cosas hermosas y muy fuertes, y tengo la impresión de que el retorno que tuve del libro de alguna manera corroboraba lo que el libro decía. O sea, era como una confirmación más de que por lo menos algo estaba diciendo. Algo, digamos, que más o menos era verdadero. Porque yo tampoco me creo que... Una cosa es que la verdad no sea alcanzable, otra cosa es que cualquier cosa dicha tenga el mismo valor respecto a la verdad, por supuesto, ¿no? Bueno, por ejemplo, recién me decía Gabriel, de un compañero gay que le dijo que le agradecía haberlo puesto en contacto con mi libro. Yo diría, si no habría algo de verdad en lo que dice mi libro, no le tenía que agradecer nada. Digo, porque no haría falta ese agradecimiento. Bueno, en el prólogo de esta segunda edición digo que lo mejor que le podría pasar a este libro es que no haga más falta, ¿sí? Pero también digo que no sabemos. Las chances son bastante azarosas. Digo, ganó Bolsonaro, como dice, está Trump, no sé, gana la derecha en Europa, todo es muy incierto. Acá no. Pero acá no, eso estamos bien. Bien. Entonces, una persona, un pibe maravilloso que yo lo he declarado mi santo patrono en Córdoba, que se llama Seba Figueroa Santaolaria, escribió cosas hermosas que no les voy a leer todo porque ya los voy a hartar, pero voy a leer el último párrafo que elijo de todo lo que él escribió, que me recontra conmovió, me recontra identificó, porque me cuenta de la dificultad que él tiene ahora en la facultad, siendo una persona gay, y eso que ahora está mucho mejor, ¿no? Ahora puede hablar conmigo, por ejemplo. Y obviamente me retrotraía a lo horrible que yo la pasé en la facultad de psicología por ser una persona gay, y entonces yo me quise ser heterosexual, pero desesperadamente, porque además supuestamente si no era heterosexual no podía ser analista, o por lo menos estaba en duda. Entonces yo quería ser analista. Él habla acá, Seba, de la tensión entre lo que él llama el deseo homosexual y el deseo analista. Y yo lo entiendo tanto en esa tensión, que no quiero que exista más. Y después de decir cosas muy bonitas, justamente este muchacho dice: el acto instituyente de tu libro es la salida del closet del psicoanálisis. Un título alternativo podría ser Edipo Gay, la salida del closet del psicoanálisis. Teniendo al acto de salida del closet, todo con guiones, ¿no? Como haciendo un solo concepto, como algo que por primera vez pone en juego un deseo velado, reprimido, sofocado por primera vez ante otros, ¿no? Bueno, gracias. En esta cuestión dialógica quiero decir algunas cuestiones que empecé a pensar a partir de lo que vos hablas, ¿no? Como una cosa de un diálogo. Vamos a dialogar. Me parece que es muy atractivo esto, y también con ustedes, ¿no? Yo me quedé pensando esto que Nico dice, Jorge. Las dos están bien, Jorge, Nico. De vidas paralelas, pero pensamientos que tienen mucho en común. Y yo creo que parte de eso es Foucault. Vos, digamos, porque ambes ha sido... Lo leímos mucho. Exactamente. Y ha interpelado mucho nuestra forma de pensar. Esto por un lado. Por otro lado, con respecto a nuestros colegas y de esto que vos trajiste de Paul Preciado, mi propia experiencia es que una de las dificultades, pueden hablar con filósofos, no pueden hablar con psicoanalistas que piensen diferente. Es decir, en este momento es un momento, por lo menos en nuestro ambiente, en Buenos Aires,
donde muchos están hablando del feminismo, de la diversidad y el psicoanálisis, ¿no? Un montón de espacios. Y escriben. Cuando se ve la bibliografía, no hay nadie de psicoanálisis con perspectiva de género. Nadie. Te leen a Preciado, te leen a Butler, punto. No te leen un puto digo, ¿no? Y ahí hay una cuestión, me parece que hay una operatoria de poner fuera del campo. O sea, como de hablar del tema, porque si no quedaste como súper de modé, porque hay un tema de mercado también, digamos, las cosas como son. Digo, de quedar fuera de época, fuera de paciente, digamos, no te va a consultar nadie. Es muy difícil para alguien que se piensa vanguardia y muy cool, de darse cuenta que está, digamos, está atrasadísimo. Que es parte de lo que está pasando, ¿no? Son, en un punto, la historia. Pero, digo... Que se cree modernidad, claro. Que se cree modernidad. Entonces, ahí hay un tema también, ¿no? De la propia percepción y de cómo se lo ve desde afuera y cómo los propios pacientes lo miran, ¿no? Entonces, ahí hay un punto que me parece complejo, y por eso me parece interesante esto que vos decís, psicoanalista gay, o cuando yo digo psicoanalista con perspectiva de género, ¿no? Y ahí digo, del prime Paul, vos hablaste, pero por ejemplo, te cuento que me invitaron los de Leol de acá a un evento que se llama Sadik. No sé si le conocen. No, no sé qué es. ¿No? ¿Alguien estuvo? Tuviste. Bueno, Sadik es algo que inventó Miller, que decía que la política no tenía nada que ver con el psicoanálisis, hasta que podía ganarle pelo. Ahí se dio cuenta que él podía hacer jabón. ¿Sí? Como muchos de nuestros antepasados, ¿no? Entonces se dio cuenta que la política ya no le llegaba a los demás, le podía llegar a él. Como de Brecht, ¿no? La famosa frase de ahora se llevaron al homosexual, se llevaron al comunista, no importaba, ahora me pueden llevar a mí. Cuando lo podían llevar a él, se dio cuenta que la política tenía que ver con el psicoanálisis. Entonces empezó a hacer eventos de política y psicoanálisis. Entonces, les colegas de Leol en la Argentina armaron un evento sobre psicoanálisis, lo que los feminismos le dicen al psicoanálisis. Y ese es Sadik. Sadik. Sadik es una sigla que no sé qué quiere decir, pero que es algo así como la política y no sé. Entonces, y acá en Argentina lo hicieron con el feminismo, porque después yo hablé con el presidente de Leol, que es un tipo re buena onda, con el cual tengo un vínculo excelente, alguien politizado, viola, y que me explicó que acá les pareció que un movimiento político interesantísimo era el feminismo. ¿Pero a quién invitaron? Invitaron a dirigentes feministas muy importantes, invitaron a doctoras del CONICET, filósofas, de lingüistas. Yo era la única psicoanalista. Entonces, era como un festival de feminismos, donde podés, pero no había interpelación con el psicoanálisis. Era una cuestión de... Y ahí, eso es solidario de una idea de pensar que es un discurso de época. Pero un discurso que no es como los ropajes, ¿no? Esta cuestión de... es como una moda, no como un cambio histórico, como un cambio en las prácticas, que como hay cambio en las prácticas, redefine las concepciones previas acerca de los sujetos. ¿No? Y esta es una radicalidad muy fuerte, que todavía, a mí me parece que hay un punto, insisto, un punto muy importante en esta decisión que vos tomás. Definirnos como quienes somos y decir que somos psicoanalistas. Porque no es el feminismo y el psicoanálisis, la elección erótica y el psicoanálisis, sino que es psicoanálisis con todas estas cuestiones. Porque muy probablemente ninguno de los que estaban en el auditorio, nadie se autodefinió con Paul, porque eso implica que no te mandes pacientes. O ese temor, por lo menos. O ese temor, que ya no es tal porque los pacientes vienen solos. Y a veces vienen porque. Y a veces vienen porque nadie te los manda.
No, y además bien porque sos gay. Porque sos gay. ¿No? Exactamente. ¿Qué pasa? Exactamente. Entonces, y a mí me viene porque tengo un pañuelo verde. ¿Sí? Y porque puedo decir otras cosas y porque puedo escuchar otras cosas. Incluso me vienen masculinidades hegemónicas. Muy bien por esa manera. Sí, muy bien. Te digo, porque hay una cuestión de querer ser oídos de otra manera. Y para finalizar esta parte, les voy a contar que conocí un solo psicoanalista trans, definido como trans en Brasil, que es una mujer trans que se definió de esa manera. ¿También te definís así? Yo no soy psicoanalista, pero quiero ser psicoanalista. Claro. Y soy travesti. Bien. Y fue divino, digamos, fue fortísimo autodefinirse de esa manera y dialogar desde esa posición. Y yo creo, lo traigo fundamentalmente porque me parece que la diversidad en todos sus sentidos no tiene que ser el objeto de estudio, sino también la misma enunciación de la diversidad desde quienes hacemos teoría y quienes atendemos. Y con esto voy a decir algo. Yo siempre fui una psicoanalista trans, pero en otro sentido. Porque, digamos, al mismo tiempo que me formé como psicoanalista, trabajé en estudios de género y trabajé en salud colectiva. Entonces pensé desde el vamos de una manera diversa, no solamente desde el campo psicoanalítico. Y por eso me echaron del Burbues. Porque había una apelación a que sea pura o puro, si esto pudiera ser de alguna manera. Lugares desde los cuales ahora me invitan, ¿no? Qué linda venganza. Qué linda venganza. Y como yo tengo una tradición que el otro día hablando con Ana Fernández, que compartimos un panel en el Foro de Psicoanálisis y Género, ella me decía que hay como una genealogía de decir todo. No de transparencia, pero sí decir lo que hay que decir. Y por supuesto se lo dije en sus caras. In your face. ¿Ustedes me echaron? Ustedes me echaron, sí, se lo dije, hace poquito. Ese es que me invitaron. Hay gustos en la vida, ¿no? Viste, como dicen, se come fría. La venganza es un plato de bueno, es un gazpacho. Bueno, vale. Bien, por acá. Aplauden cada vez que hablemos porque aplauden al final. Somos libres. No están libres. Bueno, no, pero yo soy una popstar. Asumida. Perfecto. Bien, mira, primero voy a hacer una cuestión. En esto me pongo un poquito puntilloso, pero yo tengo una razón. Vos dijiste psicoanalista gay, yo creo que soy psicoanalista y persona gay. Uno no es psicoanalista gay. Como quieras. No, pero me parece que es importante que si no parecería que hay... No, yo quiero aclarar que para mí es importante que una cosa es lo que hace uno sexualmente, otra cosa es como analista, son dos cosas. Obviamente lo que uno, digamos, haya vivido incide en cómo escucha, pero no hay una especificidad de escucha analítica gay o hetero. Por otra parte, yo acá debo hacer un mea culpa, debo hacer una culpa, porque lo que dijo ella con toda razón es verdad en mi libro. Ella no está en la biografía de mi libro. Y está pésimo. Vos vas a estar en mi nuevo libro. Bueno, si yo escribí un nuevo libro, vas a estar. Pero también yo voy a contar la historia. Yo realmente venía de un ambiente tan lacaniano que yo me enteré de toda esta producción fabulosa que hay por la publicación del libro. Porque entonces se empezó a armar toda una cadena de gente que me hizo llegar. Yo, a Dios gracias que encontré a Foucault, a Leo Bersani, a Judith Butler, porque eso me sacó de ese lugar, tirando esa soga. Pero una de las cosas hermosas que me pasaron con posterioridad al libro, de las muchas, es esa, que me empecé a enterar, como se dice, de mucha producción que muchas veces era muy afín a lo que yo, cuando uno otra vez decía el libro, decir, esto se venía pensando. Y además, obviamente, también me llevaba la interrogación de, che, ¿qué pasa en este ambiente en que estoy? Que nadie sabe que esto se está produciendo, o sea, que es ninguneado directamente. Por un lado eso, y por otro lado, a mí obviamente también, digo, no sé si obviamente, pero a mí me pasó, esto es anécdota por si le sirve a alguien, pero yo durante mucho tiempo tenía esta convicción de que políticamente había que sentarse en la mesa de la producción teórica
digamos, no desde el sujeto universal, sino sujetos situados, por ejemplo, persona gay, persona trans, persona lesbiana, porque si no el efecto es el que decía Débora, o sea, hablamos de la diversidad sexual, pero que la diversidad sexual no habla. O sea, en el psicoanálisis tenemos que hay muchas voces, hay gente que responde a la heterosexualidad y hay gente que no. Entonces me parece que políticamente eso era sumamente importante. Pero debo decir que además de vencer mis propios temores, digamos, intentaron mucho disuadirme de que lo hiciera, porque en general se consideraba que iba a ser un gran perjuicio para mí. O sea, de gente de la mejor intención, obviamente, de la mejor onda, gente que me quería, me aconsejaba que no lo hiciera. Incluso en alguna supervisión me aconsejaron que, no sé cómo salió el tema, pero me aconsejaron, no hagas eso, te va a perjudicar, qué sé yo. La verdad que no me perjudicó nada. O sea, a mí me dio mucho miedo, pero llegó un momento en que no soportaba la vida de ese modo. Y además estaba convencido que algo que tenía que hacer yo que era importante, no era solo importante para mí. Era importante porque, digamos, si no, este orden no va a cambiar nunca. Digamos, si nadie da algún paso, todo sigue igual. Pero la verdad que las consecuencias fueron más bien o exclusivamente positivas. O sea, si ningún paciente se fue por eso, y si alguno no vino por eso, listo, que busco otro analista, está lleno el mundo de analistas. O sea, en esta ciudad, imagínate la cantidad de analistas que hay. Bien, no sé si quieren ustedes ahora intervenir en el diálogo, ¿querés decir algo vos? No, me gustaría escuchar y escuchamos, por favor, hablen. Yo fui a esa jornada. El presidente de la EOL, señor Antico, yo laburo para él en su servicio de municipalidad de San Isidro, no porque sea el jefe, lo alabo, sino por su dimensión política que tiene, ¿no? Y concuerdo, Débora, con ese espacio que fue darle lugar y alojar al feminismo, pero desde una mirada como síntoma social de la época, ¿no? Y como formación del discurso capitalista al cual estamos todos obedeciendo y no siguiendo. Y no, porque estaba Miss Bolivia, ¿no? Era como. Y no tanto desde un lugar de quiebre, creo yo, en todas sus dimensiones, las profesiones, bueno, ¿no? Paradigma, incluyendo el psicoanálisis, ¿no? Siempre en la jornada se vio como desde este constructo, un poco también lo que nombraban, ¿no? Desde los psicoanalistas, un poco teorizando con las cosas que van sucediendo en la sociedad sin interpelarse. Sabes que sí, tal cual, tengo la misma percepción compartida, pero sí me pasó, por ejemplo, que cuando salí, y aparte no había debate, ¿te acordás que no se podía? No eran 10 minutos. Eran 10 minutos, no había intercambio, y me dijeron que no porque tenían miedo de que se ponga muy heavy, ¿no? No sea cosa que se debata. No sea cosa que maten, había idea que no iba a poder hablarse. Digo, también para pensar los miedos, ¿no? Porque, bueno, si no, pensamos que el rey no tiene miedo o que no está desnudo, ¿no? Y lo que me pasó muy lindo es que cuando salí al pasillo, cuando me fui, mucha gente joven se me acercó a decirme gracias. Hermoso. Gracias por haber venido, gracias por decir esas cosas que yo las digo desde la base, ¿no? Entonces me pareció eso muy hermoso en el sentido de algo que vos estás trayendo, de que le estamos poniendo palabra a algo que mucha gente está pensando o está sintiendo que no le cierran estas formas de pensar, y que hay posibilidad de ser psicoanalista de otra manera. Y me parece que esto es algo muy interesante, es una responsabilidad linda, ¿no? Que tenemos en este momento de poder ir dialogando. Y dicho esto, por ejemplo, quiero contar dos cuestiones. Una que yo hice vínculo con, bueno, le voy a decir el nombre, Guillermo Velaga, un vínculo muy lindo porque doy clases en San Isidro, doy clases pero de salud pública. Y entonces fuimos haciendo un vínculo muy lindo desde la cátedra ahí, con el servicio, y se fue armando una confianza. Y yo digo, cosas que fueron ellos desde el servicio interpelando, las tomamos, y cuestiones que fuimos diciendo desde nosotros se fue tomando en el servicio.
Entonces digo, tomémonos el trabajo de dialogar con otros en el tiempo, porque eso va a poder ubicarnos como interlocutores y eso va a hacer algo diferente. Y quiero contar otro diálogo. Estoy teniendo hace un tiempo un diálogo con un colega muy lacaniano que el otro día tomó algo que yo vengo diciendo hace rato, que es que se pueda tomar a les maestres no como última palabra, sino como punto de partida para trabajar ahora, ¿no? Hacerlos trabajar, esto que decía Silvia Bleichman. Lo estoy trayendo acá, pero lo decía Silvia así. Entonces, y escuché que dijo eso. Escuché que pude meter, digamos, digo esto para por qué tiene sentido hablar, por qué tiene sentido dialogar y continuar los diálogos en el tiempo, ¿no? Porque en algún punto, parte de lo que vamos diciendo genera una inquietud. Y puede haber un movimiento aún en aquellos que pensamos que están demasiado amarrados a una identidad por miedo a la angustia, en que esa identidad se recuperará. Meto un bocadito que viene un poco con atraso, pero cuando vos decías, Débora, lo de hablan con filósofos pero no con psicoanalistas, es una tradición de Lacan esa. Vos fíjate que en Lacan sus interlocutores reales o textuales, digamos, son filósofos, son lingüistas. Cuando son psicoanalistas los agrede de una manera muy violenta y cuando los halaga, 3 párrafos más abajo los destruye. O sea, que, excepto Freud, por supuesto, ¿no? Y ahí se armó este mito de Freud, Lacan y todo lo demás, no importa, no existe. Por otra parte, estoy seguro que la única posibilidad, no solo de que tengamos un mejor psicoanálisis, de que el psicoanálisis no se convierta en una momia, es seguir pensando. O sea, no hay otra manera de que esto siga vivo que seguir. Y eso es siempre la posibilidad de, como decía Foucault, pensar, esto también se puede pensar de otro modo, ¿no? Esto también es como, y escuchar esos otros discursos, escuchar la interpelación de la gente que nos habla. Hoy estoy muy con la enunciación, pero que me parece que tanto a nivel ético como político es tan importante, ¿no? Si no, digamos, lo que yo insisto varias veces en el libro, que me sorprende mucho que psicoanalistas se cierren a la enunciación de gente cuya enunciación estuvo censurada por siglos. Digo, ¿no es eso lo que no nos dedicamos a eso justamente? A tratar de escuchar la palabra que estuvo silenciada. En cada consultorio hacemos eso todo el tiempo. ¿Por qué no lo hacemos, ¿no?, en este intercambio discursivo? Pero ahí vos hablas de tradiciones. Vos fíjate que esa tradición también la tuvo Freud. Freud, no de hablar con los filósofos, pero sí de denostar mucha gente que se salía de la línea. Y con eso nos perdimos, por ejemplo, a gente como Jung, nos perdimos a Reich, ¿no? Perdimos muchas líneas muy interesantes de psicoanalistas que parecía que quedaron por fuera del campo del psicoanálisis. Pero esa tradición que alguna gente quiere seguir teniendo, hoy es machirula. ¿Entendés? Hoy es alguien que se queda enunciando algo y queda de huela naftalina. Entonces, seguir tratando de tener este modo de pensar el saber y los demás quedan por fuera, queda de nuevo. Por otro lado, y ahí también en las tradiciones malas del psicoanálisis, porque hay tradiciones que vale la pena heredar y hay otras que me parece que hay que dejar. Yo decía el otro día, traía el abandono de la teoría de la seducción, ¿no?, para hablar del tema de las fantasías. ¿Cuántos años pagamos de pensar que la seducción no existía? Durante mucho tiempo no se les creía a quienes habían sido abusados sexualmente y solamente se trabajaba el mundo interno. El mundo interno es muy importante, ¿no?, porque la primera teoría era solo una teoría traumática. Pero me parece que hemos ganado desde el momento en que tomamos las dos teorías, que puede haber seducción, que la infancia es un traumatismo y que también hay mundo interno. Digamos, desde algún lugar quien recibe eso tiene alguna fantasía. Entonces diría que algunas tradiciones del psicoanálisis también nos ha costado mucho. Nos ha costado siglos de no escuchar a las víctimas, por ejemplo, ¿no? O sea, esa tradición es parte de la que algunos no abandonan y que nosotros decidimos abandonar.
tradiciones que, o sea, capaz que estamos ya en este momento seguramente generando otras, porque tampoco eso fue por mala intención de eso. O sea, quién sabe qué cosas no estamos viendo nosotros ahora, ¿no? Pero seguramente hay cosas que no estamos viendo, ¿no? Nadie ve todo al mismo tiempo. Tomando esto que decía Débora y apuntando a la viñeta que vos tenías, pensaba que, bueno, desde el psicoanálisis tradicional se apuntaría a la homosexualidad reprimida en este El paciente, lío ¿no? que se hubiese hecho, por Dios. Bueno, digo, las consecuencias en la práctica de los presupuestos teóricos. Sí, totalmente. Lo hubiese, en lugar de irse riéndose y aliviado, se hubiese ido angustiado y cuestionando, digamos, su identidad o su deseo, no sé qué. Alguien que diga algo disidente, que no. No, que quiera preguntar. Ahí va. Pensaba que otra hipótesis que se me ocurre, ¿no? Por el cual los psicoanalistas dialogan con filósofos, me parece que porque también hay como una especie de tendencia o no sé, a hacer del psicoanálisis una filosofía, que me parece que también eso es algo a cuestionar, y que la posición de los psicoanalistas es esta cosa de saber desde un lugar, digamos, como subidos al caballo, digamos, ¿no? Por eso esta cuestión de la crítica, ¿no? De saber todo acerca de cómo hay que vivir, cómo hay que explicarse, cómo hay que elegir, que me parece que se pierde la cuestión clínica, digo, esto que ustedes publicaban perfectamente en relación a el punto de la neutralidad, ¿no? Digo, de que se trata es de escuchar sujetos. Eso me parece que por un lado. Me resonaba un poco la cuestión, me pasa algo parecido cuando leo en este momento notas que tienen que ver con el tema de la tecnología. Y por ejemplo las aplicaciones, ¿no? Porque lo que uno, me parece, lee ahí es esta cuestión de cierto posicionamiento donde son ellos, ¿no?, los que se vinculan así, y la crítica hacia ese tipo de vinculaciones. Totalmente, un psicoanalista debe haber estado en una app o en algún sitio de citas, digo, me imagino, ¿no? Porque uno lee eso y escucha algo más o menos del mismo orden, ¿no? Siempre, por supuesto, criticando, ¿no? Pero vos fíjate, mira, es interesantísimo esto que decís, ¿no? Mira, tenés a Silvia ahí. Sí. Ella decía espiritualismos de siempre, ¿no? Como la cuestión de ubicarse como por fuera, son esencias, viste, que no tenés carne, no te pasa nada. Entonces, esta es una posición muy compleja. Es una posición no situada, no atravesada por los cuerpos, no atravesada por la historia, y es precisamente lo que no hay que hacer. En todo caso, me parece, yo creo, en todo caso, me parece que la neutralidad vendría más de la idea de saber de nosotros mismos, ¿no? Dar cuenta de quiénes somos y tratar de abstenernos para escuchar, pero sabiendo quiénes somos y sabiendo desde dónde escuchamos. Y bien, pero el propio análisis, ¿qué tipo de análisis? Porque claro. Puede tener, ¿viste? El propio análisis, porque yo diría, por ejemplo, algo que me quedó antes, cuando vos decís esto que no se puede decir, para no quedar fuera, Wolnovich siempre cuenta una anécdota de una compañera de él en la APA que tenía orgasmo clitoridiano cuando había que tener orgasmo vaginal. Entonces, además de que lo tenía, se lo contaba a su analista que era el didacta. Entonces, todos pasaban, todos eran analistas miembros y esa persona, ¿viste?, no pasaba. Entonces se la encontró mucho tiempo después. No llegás al orgasmo vaginal. No llegás al orgasmo vaginal, entonces, como Ni tenía siquiera que... mintió, era muy honesta. Bueno, bien. Entonces, claro, el tema, él cuenta que después, mucho tiempo después, la encontró y le dijo, felicitame, ya soy miembro. Dice, ¿alcanzaste el orgasmo? Dice, no, mentí. No es la condición para entrar, mentir. Bueno, entonces digo, pero estos que cuestionan el análisis didáctico y todo, digo, hacen lo mismo.
Claro. Bien. Bueno, Entonces, en una época se realizaba el fantasma, en otra se identificaba el síntoma, y todo eso va variando también de acuerdo. exactamente, ¿no? Entonces, pero va resultando este tipo de formulaciones que se piensa que uno se está más allá y que se está forman psicoanalistas que no pueden definirse con otras variables al mismo tiempo que son psicoanalistas. Y ahí te cuestiono lo que vos decís, porque a mí me parece que hay algo que yo rescato en esto de soy psicoanalista y además soy otra cosa, cualquiera de las identidades que alguien puede tener. Yo creo que tiene un valor en lo siguiente, en que puedo ser psicoanalista de cualquier persona y que voy a trabajar como psicoanalista. En ese punto estoy de acuerdo. En lo que no estoy de acuerdo es que mi posición deseante, mi posición identitaria, no va a tener que ver con el modo que yo escuche. Y esto no como sesgo, sino como dar cuenta de un modo particular de escucha que puede ser riqueza. Bueno, hay dos cosas. Uno, respecto a lo que vos decías, ese tipo de discurso, suponente sobre las aplicaciones, yo lo llamo psicopárrocos. No, porque todo el tiempo es el discurso de que había un tiempo en que las cosas... No existió nunca ese tiempo. O sea, esa gente no lee historia, o la lee de una manera muy extraña, ¿no? Un tiempo en que los padres realmente organizaban bien el mundo. ¿Cuándo? Cuando quemaban gente en la hoguera de hace tiempo, cuando había 2 guerras mundiales. ¿En qué momento los padres tenían el mundo tan en orden? Never. ¿No? Pero es un discurso totalmente religioso, ¿no? Es un discurso de siempre añorando como un tiempo, el tiempo donde las cosas funcionaban bien. Es muy patético. Totalmente. Y obviamente, o sea, si lo llegas a conocer, usan las aplicaciones, yo te lo aviso. Por suerte, sí. Si fueran coherentes sería peor. Sí, y en relación a lo que vos decís, y esto también tiene un poco que ver con lo que vos decías, una de las cosas que me estoy preguntando últimamente, de ese tipo de preguntas que obviamente no tienen posibilidad de respuesta taxativa, ¿no? Pero la pregunta igual creo que vale la pena es hasta qué punto uno puede pensar más allá de sus propios fantasmas eróticos. Lo que es seguro, me parece, es que el fantasma erótico de cada uno tiñe tanto la manera de estar plantado en el mundo que de alguna manera va a influir en la manera en que piensa y por lo tanto teoriza. Lo cual no quiero decir que uno no pueda, digamos, que uno quede totalmente tomado en su fantasma y teorice solamente desde ahí, pero tampoco me parece que pueda uno irse totalmente de su fantasma, porque no sé cuál sería el lugar, Dios, el lugar que teoriza más allá de un fantasma erótico, que le da tanto sentido a todo, ¿no? O sea, en ese sentido, sí, claro, la escucha va a estar ligada al modo que uno desea, pero de modo que, y además cómo eso va a entrar en relación con la escucha del que te viene a hablar, si va a jugar a favor, en contra, generalmente va a jugar abriendo ciertas cosas y cerrando otras, claro. Seguro que en cualquier análisis hay cosas que no van a entrar nunca, porque no existe el analista que escucha todo. Así que eso seguro. Yo eso según mi experiencia, hay una parte del análisis importante del proceso de análisis, no de ir a la sesión, digamos, que uno la hace solo después de que cae la transferencia. Porque en la transferencia, como bien dijeron los psicoanalistas desde el día que la descubrieron, es motor y es obstáculo. Y entonces hay cosas que en transferencia, yo creo que hay una parte, por lo menos mi experiencia y la de alguna gente, no mucha que yo conocí, que hablamos del tema de su experiencia final de análisis, es que hay una parte del análisis que se hace más allá del análisis, ¿no? Del análisis ya como proceso subjetivo, ¿no? Como proceso de ¿qué sería? De desplegar su propia subjetividad lo más que se pueda o se quiera, algo así. Vos querías decir algo, ¿no? Sí, quería decir que después de escucharle yo siento mucho alivio porque desde que me asumí como travesti, y además me acabo de recibir de psicóloga, es como, y quiero ser psicoanalista, estaba siempre con mucho miedo de si voy a poder ejercer, si voy a poder tener pacientes, si me van a dejar entrar en las instituciones, si me van a ver con prejuicio o no. Y por eso me parece también muy importante la intervención de Paul Preciado, porque plantea esta pregunta, ¿pueden las diversidades ejercer el análisis? Es re importante, no es
no hablar de las diversidades, sino las diversidades hablando desde el psicoanálisis y produciendo teoría, y desde ese lugar de enunciación me parece para mí que es un cambio que por ahí no había antes. Y es bien de este movimiento que se generó a partir de la interpelación del feminismo y de todas estas cuestiones que están siendo revisadas ahora. Entonces, bueno, siento mucho alivio y, bueno, por ahí pueda ser travesti y psicoanalista también. La verdad que escuchándote, a mí me parece re loca la pregunta. Si Y no. pueden... Y no, por algo la hace. Ojalá fuera loca. No, por eso Ojalá. a mí me parece. Ahora, no, a ver si se me entiende. Yo lo escucho y se me presenta la pregunta, por supuesto, después de haberlos escuchado a ustedes y después de haber estado en un montón de ámbitos donde se habló de esto, me parece loca, o sea, es como que se me da vuelta la idea y digo, ¿cómo puede ser que en algún momento se haya cuestionado que alguien trans pueda o no ser analista? Pero eso no es Esto un es momento pasado, pasado. No, claro. Chicle. No, igual no sé la apreciado. Claro. La conferencia está también. No sé la felicidad que me da generar ese alivio. Porque obviamente que podés ser analista. O sea, si hay un problema no está en vos, claramente. El problema está en la institución psicoanalítica en todo caso. Claramente tenés claro que no es tu problema. O sea, el tema es si está tu deseo de analista, ese es el tema central. Bueno, pero igual lo otro no es poca cosa, ¿eh? El lugar que te da la institución psicoanalítica es un tema importante, por supuesto. Pero a su vez, claro, esto que te pasa a vos, a mí también me cura al estudiante que yo fui. Porque digamos, así en ese momento de las identidades trans, yo ni recuerdo que se hablara. Pero de la homosexualidad se hablaba bocha. Y todo el tiempo te hacían sentir que estaba todo mal. ¿Viste? O era un discurso sumamente ambiguo, ¿viste? Que nunca era claro que estaba bien, siempre era o estaba mal o no se sabía, o había que ver. Había que ver que si era un síntoma y te curaba el síntoma estaba todo bien, pero primero tipo el orgasmo vaginal, ¿no? Primero se hace. Y esto, Y no llegué al orgasmo. no, que me acuerdo de lo que leí en tu libro, no sé si tiene que ver, que justamente me parece, ¿no? Que no es desgraciadamente una pregunta loca, ¿no? Cuando hablas de la injuria y del closet, ¿no? No sé, lo relaciono con está eso. Totalmente relacionado, es ¿No? el mismo dispositivo. No es desgraciadamente una Claro. pregunta, está en el horizonte, como bien lo ponés vos ahí, ¿no? La injuria y el closet por algo. Pero claro, el Y hecho por de que algo estés en puesto. esta charla y que estemos nosotros hablando de esto ya cambia las cosas. Porque además hay algo que también quiero rescatar, que es un invento argentino, o por lo menos una tradición argentina, que es el psicoanálisis sin institución. Porque digo, a mí me gustan mucho esas recuperaciones históricas. De la misma manera que los pañuelos verdes son nietes de los pañuelos blancos. El psicoanálisis argentino con perspectiva de género es hijo o hija o hije de Plataforma y Documento, de la ruptura que en los años 70 se hizo con la APA y que creó, o de la práctica de Goldenberg, del psicoanálisis en el hospital, ¿no? Interdisciplinario con las otras disciplinas, psicoanálisis, psiquiatría comunitaria, sistémicos, todo el mundo junto trabajando en el campo. Entonces, esa es una tradición argentina que permite que podamos tener cabezas diferentes y prácticas diferentes y nos podamos autorizar, ¿viste bien? Autorizarse en su propia práctica, ¿no? Que yo esto lo veo, por ejemplo, cuando dialogo con otras tradiciones de otros países empezaron a trabajar el psicoanálisis con género hace muy poquito. ¿Por qué? Porque como son psicoanálisis muy institucionales, son países donde ser psicoanalista es solamente perteneciendo a las instituciones, los didactas, los profesores no te dejan, porque te quedas muy fácil fuera del campo. Acá, con esta cuestión de poder estudiar de diversas maneras y poder autorizarse de diversas maneras, ha permitido estas cuestiones más diversas. Y me parece que es interesante también compartirlo ahora, ¿no? Yo quería comentarles una experiencia que estuve teniendo
estas últimas semanas porque una conocida que trabaja en Swiss Medical me preguntó si podía dar charlas acerca de la diversidad para todo el personal de las clínicas más importantes de Swiss Medical. Y accedí gustosa porque realmente me parecía importante, pero se generaron algunas cuestiones, ¿no? Por ejemplo, yo le ponía todas las siglas LGBTI, qué sé yo, y se me ocurrió incluir la C al final, incluirla dentro de la diversidad. ¿Cuál sería la C? La de cis. Ah, Se me ocurrió incluirla porque me parece que era una manera también de que comprendieran un poco el tema de la diversidad. Pues, ¿por qué lo querían? Hacen todos los años el mes de la calidad en noviembre. Y entonces ahora están inquietos ¿Qué? porque... ¿Calidad o caridad? No entendí. No, calidad. Ah, calidad. Claro. Y como tuvieron ciertas situaciones con personas de la diversidad que no sabían muy bien cómo manejar y que se armó revuelo incluso porque tuvieron demandas por discriminación o por no ser tratados o qué sé yo, entonces ahora están interesados. Pero yo escuché algunas cosas que me prendieron una luz roja porque alguien dijo, por ejemplo, ustedes lo dijeron recién, esto de que es cool, ¿no? Como que tienen que ir a la vanguardia con esto. Y lo que escuché es que había no sé quién que había puesto en la marcha del orgullo marketing usando la diversidad para atraer clientes. Entonces, Eso es esto el es lo que... capitalismo, claro. Tal cual. Todo tal puede cual. ser a la larga vendido. pero es así, pero a ver, a mí me parece que lo que estás contando es interesante para pensar. Ajá. Varias cuestiones. Yo diría, ¿se escucha así o hace falta? ¿Se escucha bien? ¿O más o menos? Se escucha. Sí, se escucha bien. No, bueno, mira, en mi experiencia como docente, porque yo además de psicoanalista soy docente hace 30 y pico de años en la Facultad de Psicología con estos temas, Ajá. con todo lo que fuimos a cargo de la cátedra de estudios de género. Mi experiencia es que es muy importante ver cómo se le habla al diferente. Entonces, y cómo se transmite a gente que está en otro discurso. ¿Vale? Entonces, acá hablamos de cómo se trabaja con los psicoanalistas que lo tienen, pero también es con gente que viene de las empresas, con gente que está preocupado porque no entienden lo que pasa, ¿entendés? Con gente que quiere... Bueno, por eso yo incluí pero la ahí voy. Entonces, en ese sentido, algo que quiero compartir es que a lo mejor los modos de transmisión no son con toda la verdad, ni con lo último que sabes. Ajá. Porque la persona recién está llegando al tema. Sí. Entonces, cuando alguien está recién llegando, tiene que empezar con los palotes. Sí. Entonces, mi experiencia es que cuando voy a un lugar que la gente recién está empezando, voy con los palotes. Donde vamos a ver qué es esto, qué es lo otro. Sí, digamos, sí, como- sí. Y a lo Sí, mejor sí, yo incluso... no comparto la última verdad que podemos compartir acá, o que estamos No, debatiendo, yo porque tampoco lo estamos ¿entendés? Entonces, No. en ese punto me parece como que ir, y esto es también lo que se hace en la clínica. Digamos, en la clínica le vas acercando algo y la otra persona va tomando de acuerdo a dónde está, a dónde va, digamos, porque muchas veces una persona llega y vos estás pensando un montón de cosas y se la decís 2 años después, ¿sí? Cuando esa persona puede alojar lo que vos tenés para decir. Y a mí me parece que en las capacitaciones viene bien esto también, ir diciendo las cosas que pueden, y por otro lado también entendiendo que los que hacen negocios van a entender esto como negocio, van a entenderlo como creación de clientela. Por y van a- supuesto, yo fui con otro móvil, ¿no? Justamente. Que no creo que no se logre, por lo menos con la gente que trabaja y que atiende a gente, ¿no? Pero, por ejemplo, había alguien que se revelaba
porque primero hablaba alguien de calidad, de atención y qué sé yo, y después hablaba yo. Entonces alguien dice, bueno, pero ¿por qué nosotros tenemos que aceptar a un trans que viene con un montón de cosas en el cuerpo, qué sé yo, y no podemos usar piercing? A lo cual a mí se me ocurrió contestarle, bueno, cuando un trans pueda conseguir un trabajo como cualquier otra persona, quizá vos también podés usar piercing. Está bien, pero ¿Quién no puede usar piercing, perdón? en las clínicas no se puede. Ah, pero es por una razón de lógica, De imagen. ¿es de imagen o es de Piercing o algo cualquier médico? otra No cosa. sé. No, es de imagen porque son por ahí los recepcionistas. Pero está muy buena la pregunta. Sí. Porque nos coloca en esto de que no es trabajar con los especiales, sino que lo diverso nos interpela. Entonces está bárbaro lo que te están diciendo. Están diciendo, bárbaro, fantástico, vienen con todo. Sí. ¿Por qué yo no puedo? ¿Por qué Tal yo no cual. puedo tener tatuaje? ¿Por qué yo no puedo tener Tal cual. piercing? ¿Por qué yo no puedo venir en bermudas? Está bárbaro. Mm. Es una buena pregunta. Yo me acuerdo hace mucho tiempo, trabajaba en al principio trabajé un tiempo en orientación vocacional y fuimos con un compañero que era un melenudo así, divino además, una melena así, y fuimos a un colegio que no le dejaban usar pelo largo. Y les encantó, viste, que fuimos con un psicólogo melenudo. ¿Entendés? Porque era, viste, mostrarle a la directora. Es muy fuerte ese tipo de cuestiones. Está bueno. Sí, no, retomando de lo de antes, cuando ella hacía ese planteo de cómo el psicoanálisis parece más a una filosofía, a mí me parece que al revés, que en realidad, o sea, la pregunta que me haría es ¿cuál es la superioridad del psicoanálisis frente a las otras? Ella hablaba de bajarse del caballo. Yo creo que hay que bajarse del pony, alguna vez me decía, ¿no? ¿Cuál es la superioridad? ¿Por qué tiene que hablar de todo? Bueno, hay un chiste mexicano que dice que el buen negocio es comprar un argentino por lo que vale y venderlo por lo que cree que vale. Entonces yo diría que se aplica, ¿no? El tema de que hay una sobrevaloración, una autosobrevaloración. A mí me parece que en estos debates el psicoanálisis está en riesgo, los enemigos del psicoanálisis, y yo diría que puede pasar lo mismo que la Unión Soviética, ¿viste? Implosionar. No porque no tengas enemigos, sino porque si vos perdés consistencia interna y quedás desfasado, aunque tengas mucha riqueza para ofrecer, podés quedar en el olvido de los tiempos. Entonces, en ese sentido, yo creo que esta forma de posición le hace le da muy poco rédito al psicoanálisis como praxis. A mí me parece que yo me reconozco como psicoanalista después de un tiempo que no me gustaba nada ser psicoanalista, siempre lo cuento, que tuve un tiempo muy peleada, porque me parecía que olía a naftalina y a mí no me interesaba, y tuve un momento donde pude hacer un psicoanálisis más contemporáneo que me interesó más, que no me daba vergüenza. Y yo creo que esta forma de posicionarse da vergüenza. Da vergüenza y no permite hacerse cargo de una tradición, de una teoría de la subjetividad que es riquísima. Para mí es una de las psicologías más ricas que hay, ¿no? Y si no se la pone a la altura de la época y con la humildad, diría yo, que hay que ponerla en el pony y bajándose del pony. Y pueden pasar estas cosas, ¿no? De pensar que explicas todo y quedas como un tarado. Árabe. Pensaba que esta tradición analítica de no dejarse interpelar, digamos, por esos discursos y en realidad atravesar esas cuestiones desde una extraterritorialidad, como si no atravesase al campo del psicoanálisis y los temas, permite de alguna manera seguir sosteniéndose en un lugar de poder saber desde dónde se habla de esas otras disciplinas y no se dejan interpelar. Me parece que lo rico justamente es permitirnos interpelar. Por eso es que muchas veces se invita a psicoanalistas
que trabajan esas cuestiones de género, pero no como psicoanalistas, sino desde ¿no? otros temas o los otros campos, ¿sí? Como si no fuésemos psicoanalistas también. Bueno, hasta acá. ¿Sí? Bueno, muchísimas gracias. Quiero mandarle un beso a Jessica que nos está mirando por vivo y bueno, beso. Quería estar presente hoy acá con ustedes y cuando tuvo que viajar. Muchas gracias. Gracias a todos. Gracias.